El reloj marcaba las 21:37 cuando Tono estacionó en la terminal central de cargas. El cielo estaba pesado, como si retuviera una tormenta. Pepe notó que el patio estaba diferente esa noche. Pocos camiones encendidos, pocas conversaciones en voz alta. Algunos conductores formaban pequeños grupos, hablaban bajo, miraban hacia el galpón 5 y desviaban la mirada. No era cansancio común de fin de turno, era otra cosa. Pepe bajó del camión para entender el ambiente. Tan pronto se acercó, la conversación se detuvo. Nadie explicó nada directamente, pero todos sabían de algo, y aquello estaba a punto de involucrar a Tono y Pepe. Pero ¿qué había en el galpón 5 que dejaba a todos en silencio? Tono caminó hasta la oficina del despachante. La puerta estaba abierta, documentos esparcidos sobre la mesa, un teléfono fuera del gancho y un pedido urgente esperando decisión. Entrega antes del amanecer, fue la primera frase dicha. Destino, Ciudad del Norte. Ruta Nacional 12, sin posibilidad de retraso. Pepe preguntó por qué nadie había aceptado. El despachante evitó el contacto visual. Dijo apenas que la ruta estaba inestable, tramo aislado, señal casi inexistente. Si era solo una carretera difícil, ¿por qué todos rechazaron? Tono pidió ver la carga. El galpón 5 estaba iluminado. Cajas organizadas con identificación especial. Símbolos discretos marcados en el lateral. Nada parecía común. Pepe notó que los precintos estaban reforzados. Control de temperatura indicado en las etiquetas. Transporte sensible. Plazo crítico. Responsabilidad alta. Un conductor más experimentado se acercó y habló bajo. Esa ruta ha tenido movimientos extraños. Ningún detalle, ninguna prueba. Solo alerta. Movimientos extraños. ¿Pero de qué tipo? El reloj avanzaba. 21:58. El plazo se estaba apretando. Cada minuto perdido hacía la entrega más arriesgada, y la decisión necesitaba ser inmediata. Pepe miró a Tono esperando una reacción. Él sabía que aquella no era solo otro viaje más. Había algo diferente en el aire, algo que no se explicaba fácilmente, pero que se sentía. Tono caminó hasta su camión. Pasó la mano por la carrocería mojada por la humedad de la noche. Respiró profundo. La experiencia enseñaba que ciertas decisiones definen reputaciones, y aquella era una de ellas. Aceptar significaba enfrentar lo desconocido. Rechazar significaba dejar que otro asumiera el riesgo. Pepe rompió el silencio. Si nadie va, esa carga queda parada. Tono asintió levemente. Sabía que no era apenas mercadería, era algo más importante. El despachante volvió a insistir. Dijo que no podía obligar a nadie, pero necesitaba a alguien confiable, alguien que no desistiera a mitad de camino. Y todos sabían quiénes eran esos dos. Tono hizo la pregunta final. Si se atrasa, ¿qué pasa? El despachante respondió sin rodeos. Alguien paga el precio. Y eso bastó. Cuando el precio no es financiero, la decisión pesa diferente. Carga. La palabra salió firme, sin dramatización, sin audiencia, pero con responsabilidad total. El patio entero lo notó. Algunos observaron en silencio, otros movieron la cabeza discretamente. No era juicio, era reconocimiento. La carga fue acomodada rápidamente. Pepe verificó cada precinto 2 veces. Temperatura ajustada, documentación firmada, ningún error permitido. Pero algo en aquella identificación todavía incomodaba. Pepe pasó la mano sobre el símbolo marcado en la caja principal, un dibujo simple, pero demasiado específico para ser común. Ya había visto algo parecido antes, solo que no recordaba dónde. El cielo finalmente se desplomó. La lluvia comenzó fuerte y repentina. Relámpagos iluminaron la terminal por segundos, como una advertencia silenciosa. La carretera no sería fácil. Subieron a la cabina. Motor encendido. Faros encendidos. El portón principal comenzó a abrirse lentamente. Y ya no había vuelta atrás. A partir de allí, cada kilómetro contaría una parte de la historia. La Ruta Nacional 12 estaba casi vacía. Pista mojada, reflejando los faros.
pocas luces distantes, ninguna estación de servicio visible en los primeros kilómetros. La soledad de la carretera se impuso. Pepe intentó sintonizar la radio. Solo estática respondió. Cambió de frecuencia. Nada. Silencio absoluto. Tono mantuvo atención total en la pista. Lluvia intensa reduciendo la visibilidad. El tramo de obras comenzaría pronto, sin señal, sin apoyo cercano. Y fue exactamente antes del inicio de ese tramo aislado que algo apareció adelante de ellos. Primero parecía solo una sombra, después tomó forma bajo los faros. Algo atravesado en la pista, inmóvil, bloqueando parcialmente el paso. Pepe inclinó el cuerpo hacia adelante, intentando identificar qué era. No parecía un animal, no parecía un objeto pequeño, era más grande. Tono redujo la velocidad inmediatamente. El freno controlado, sin derrapar, sin perder estabilidad, pero lo que estaba allí no era común. Si no hubieran reducido en ese segundo exacto, tal vez la historia terminaría allí. A pocos metros quedó claro. Era un camión parado en diagonal, sin señalización adecuada, sin luz trasera encendida, en medio de la tormenta. Ningún otro vehículo en la pista, ninguna presencia visible alrededor. Solamente lluvia pesada y faros iluminando la escena. Aquello podría ser solo avería mecánica, o algo mucho peor. Y entonces la puerta de la cabina de aquel camión comenzó a abrirse lentamente. Una silueta bajó bajo la lluvia, y Tono se dio cuenta de que aquella noche apenas estaba comenzando. La silueta bajó del camión bajo la lluvia fuerte, movimientos lentos, sin correr, sin señalizar agresividad, pero tampoco sin explicar nada. Tono mantuvo el camión en marcha lenta, distancia segura, faros altos iluminando toda la escena. Pepe observaba atento cada detalle. Cualquier movimiento diferente sería decisivo. El hombre levantó los brazos, mostrando las manos vacías. La lluvia escurría por su rostro. Parecía exhausto, pero algo en aquella situación aún sonaba extraño. La carretera raramente es tan simple como parece. Si era solo una avería, ¿por qué el camión estaba atravesado de esa manera? Pepe abrió apenas algunos centímetros de la ventana. Preguntó qué había pasado. El hombre respondió que el motor se apagó de repente, sin señal. Sin poder empujar solo, Tono bajó con cautela, linterna en mano, puertas de la cabina trabadas. Pepe permaneció atento dentro del camión, ojos fijos en los retrovisores. El camión parado estaba realmente sin energía, luces apagadas, panel muerto, pero el posicionamiento todavía incomodaba. No era el lugar más lógico para detenerse. ¿Acaso estaba solo en aquella carretera aislada? Tono pidió verificar el motor. El hombre abrió el capó frontal, cable principal suelto. Algo simple, pero lo suficientemente extraño, como si hubiera sido manipulado recientemente. Pepe notó algo por el retrovisor, un brillo distante por segundos, como faros surgiendo detrás de la curva, pero desaparecieron demasiado rápido. Pudo haber sido solo reflejo de la lluvia. El viento comenzó a soplar más fuerte. La tormenta no daba tregua. Tono reconectó el cable con firmeza. Pidió al hombre que intentara encender nuevamente. El motor falló. ¿Y si aquel camión no fuera el único en aquella ruta? En el segundo intento, el motor respondió, inestable al principio, después constante. El hombre agradeció rápidamente, pero parecía demasiado nervioso. Volvió a la cabina sin prolongar la conversación. Ni preguntó qué transportaba Tono, ni intentó saber hacia dónde iban. Y eso, de cierta forma, fue lo que más llamó la atención. Demasiada poca curiosidad. Su camión maniobró para liberar la pista. Siguió lentamente en dirección opuesta, sin mirar atrás, desapareciendo en la cortina de lluvia, demasiado rápido para quien estaba desesperado minutos antes. Algo en aquella historia no cuadraba. Tono volvió a la cabina, cerró la puerta con firmeza. Pepe preguntó qué pensaba. La respuesta fue corta, no fue coincidencia. Retomaron la ruta, lluvia aún intensa,
tramo de obras acercándose, sin iluminación adecuada, sin señal de celular. El reloj marcaba 2:47. Todavía había tiempo, pero el margen estaba disminuyendo y la sensación de estar siendo observados crecía, incluso sin pruebas. Fue entonces que el retrovisor volvió a brillar. Esta vez no fue reflejo. Faros aparecieron claramente detrás de ellos, distantes al principio, pero acercándose de forma constante. Velocidad por encima de lo normal para aquel tramo. Pepe ajustó el espejo lateral. Intentó identificar el vehículo. Cabina alta, posiblemente otro camión, sin identificación visible. La aproximación fue demasiado rápida. En pocos minutos ya estaba cerca del remolque. Luces altas insistentes, sin intento de adelantamiento. Solo presión. ¿Por qué alguien presionaría así en una carretera en obras? Tono mantuvo velocidad estable. Nada de acelerar más allá de lo seguro. Nada de frenar abruptamente. Control absoluto. Experiencia por encima del impulso. El camión detrás se acercó aún más, casi pegado, como si quisiera forzar una reacción. Pepe sintió la vibración leve de la proximidad. Aquello no era normal. La pista comenzó a estrecharse. Señales indicaban reducción obligatoria. Adelantar allí sería arriesgado. Aún así, el vehículo detrás no retrocedía, ni mantenía distancia. ¿Era persecución o solo coincidencia? El tramo de tierra mezclado con asfalto comenzó. Pozos profundos escondían hoyos. Cualquier maniobra brusca podría desestabilizar el camión, pero el vehículo detrás parecía ignorar el riesgo. Seguía presionando. Pepe intentó ver la cabina del otro camión. Vidrios oscuros, sin logotipo lateral visible, sin número aparente, totalmente genérico. Por algunos segundos, el camión detrás se desplazó levemente hacia el lateral. Parecía buscar ángulo para adelantar, pero retrocedió nuevamente, como si solo estuviera observando o esperando algo. ¿Esperando qué? El símbolo de la carga vino a la mente de Pepe nuevamente, discreto, marcado apenas en las cajas principales, casi invisible a distancia, a menos que alguien ya supiera buscarlo. El vehículo detrás finalmente decidió acelerar, cambió de carril de forma brusca, pasó al lado de ellos rápidamente y por un segundo Pepe vio algo en el lateral, un dibujo conocido. Era el mismo símbolo, pequeño, marcado cerca de la cabina, casi imperceptible, pero idéntico al de su carga. Dos camiones con el mismo símbolo, en la misma ruta, en la misma madrugada. El otro camión siguió adelante, sin reducir, sin interactuar, desapareciendo en la neblina leve que comenzaba a formarse, como si solo estuviera confirmando algo. Pepe miró a Tono en silencio. Ninguna palabra necesitaba ser dicha. Aquello dejaba claro que no estaban solos en aquella historia. La carga tenía importancia más allá de lo que imaginaban, y alguien más lo sabía. Pocos kilómetros después, luces parpadeantes surgieron adelante en la carretera. Vehículos parados en el lateral, sombras al lado de la pista, y uno de ellos hizo señal para que redujeran. Ahora la elección sería inevitable. Las luces parpadeantes se hicieron más nítidas conforme se acercaban. Dos vehículos utilitarios parados en el lateral, sin identificación clara, sin señalización oficial visible, solo faros y sombras en la pista. Uno de los hombres hizo señal firme para que se detuvieran. Movimiento directo sin vacilación. La carretera estaba estrecha en aquel punto. Desviarse sería arriesgado. Ignorarlo podría empeorar la situación. Pepe sintió el corazón acelerarse. Aquello no parecía fiscalización común. Ninguna patrulla identificada, ningún uniforme evidente, solamente expectativa en el aire. Detenerse podría significar perder todo. Seguir podría provocar algo peor. Tono redujo gradualmente la velocidad, sin detenerse completamente, solo lo suficiente para evaluar mejor.
Los hombres comenzaron a acercarse a la pista. Uno de ellos miraba directamente al remolque. La lluvia ya había disminuido, pero el suelo seguía resbaladizo. Cualquier maniobra brusca sería peligrosa. El utilitario detrás de ellos también redujo, como si esperara la decisión. Todo parecía demasiado coordinado. Uno de los hombres levantó una linterna, iluminó el lateral del camión. Bajó el haz de luz lentamente, hasta detenerse exactamente en el símbolo de la carga, y allí permaneció. No estaban interesados en los documentos, estaban interesados en aquel símbolo. Pepe notó el detalle inmediatamente. No preguntaron sobre el destino, no pidieron identificación, no exigieron detención total. Solo observaron la marca. Tono tomó la decisión en segundos, enganchó la marcha con firmeza, aceleró de forma controlada, sin arrancada brusca, pero sin intención de detenerse. Los hombres retrocedieron rápido. Uno de ellos corrió hacia el utilitario. Puertas golpearon, faros se encendieron y el motor rugió. La persecución comenzó. El utilitario arrancó fuerte. Se acercó rápidamente a la parte trasera. Intentaba intimidar con proximidad excesiva, pero el camión estaba estable y Tono mantenía control absoluto. Pepe intentó nuevamente contacto en la radio. Esta vez una frecuencia respondió con señal débil. Transmitió posición aproximada. Reportó intento de interceptación. La respuesta fue corta: mantengan ruta. Aquello trajo alivio momentáneo, pero no resolvía el problema inmediato. El utilitario intentaba posicionarse para adelantar, buscando ángulo por el lateral, esperando una brecha. Si lograban forzar la detención allí, nadie escucharía nada. La carretera comenzó a presentar curvas suaves, tramos de baja visibilidad. El utilitario aprovechó para acelerar por la izquierda. Quedó lado a lado por algunos segundos. Vidrios oscuros, imposible ver rostros. Pepe notó nuevamente el detalle. Pequeño adhesivo cerca de la puerta del utilitario, casi invisible, pero similar al símbolo de la carga. Ahora la conexión era clara. No estaban eligiendo camiones al azar, estaban buscando aquella identificación específica. Sabían lo que querían y estaban dispuestos a arriesgar en aquella madrugada aislada. Pero ¿por qué impedir la entrega de algo tan urgente? El utilitario intentó cerrar el frente del camión. Movimiento peligroso. Pero Tono anticipó la maniobra. Redujo levemente antes de la curva y mantuvo espacio seguro. La diferencia de peso trabajaba a su favor. El camión estaba estable y pesado. El utilitario necesitaba calcular cada aproximación. Cualquier error podría ser fatal para ellos mismos, y eso limitaba las acciones. A lo lejos surgieron luces mayores en el horizonte, iluminación fija, puesto de control oficial de entrada a la ciudad, identificación clara esta vez, y eso cambió el juego. Solo necesitaban mantener la ruta por algunos kilómetros más. El utilitario notó las luces también, redujo levemente la velocidad. Intentó una aproximación rápida más, pero no arriesgó contacto directo. Sabía que se estaba quedando sin tiempo. Pepe mantuvo la radio abierta. La señal mejoraba a medida que se acercaban a la ciudad. La base confirmó recepción de la alerta. Patrullas estaban en desplazamiento, pero aún distantes. El camión cruzó la línea que marcaba inicio del área urbana. Iluminación pública más intensa. Cámaras visibles en postes, movimiento leve de vehículos locales. El aislamiento había terminado. Y fue exactamente allí que el utilitario desistió. Redujo bruscamente. Hizo retorno antes del puesto oficial. Desapareció por la misma carretera oscura de donde surgiera, sin confrontación final, sin explicaciones. Pepe soltó el aire que ni se daba cuenta que estaba reteniendo. La tensión comenzó a disminuir. Pero la pregunta principal permanecía. Si estaban siendo seguidos, ¿cuál era el valor real de aquella carga? Pasaron por el control oficial, documentos verificados rápidamente, nada fuera de lo común registrado. El símbolo fue reconocido como prioridad especial.
Destino confirmado sin cuestionamientos, pero prioridad especial para quién exactamente. La señal indicaba Ciudad del Norte, 12 kilómetros. El amanecer comenzaba a clarear el cielo. La tormenta había quedado atrás, pero la noche aún dejaba marcas y respuestas pendientes. Pepe miró nuevamente el símbolo en el documento. Ahora parecía diferente, más significativo, más estratégico. No era solo urgencia médica. Si otros camiones llevaban el mismo símbolo, significaba que había distribución coordinada, varios destinos, varias entregas simultáneas y posiblemente varios intentos de interceptación. Entonces, aquello era más grande que solo una ruta aislada. El Hospital Central apareció adelante, movimiento ya visible incluso antes de las 6. Equipo esperando en el muelle, como si supieran exactamente el horario previsto, sin margen para retraso. Tono estacionó con precisión, motor apagado, silencio momentáneo en la cabina. Ambos sabían que aquella entrega traería respuestas. Cuando las puertas del remolque comenzaron a abrirse, Pepe notó la urgencia en la mirada del equipo médico, y en aquel instante quedó claro que lo que estaban transportando valía más de lo que imaginaban. El otro camión desapareció en la curva siguiente. La lluvia comenzó a disminuir lentamente, pero la tensión dentro de la cabina no redujo. Pepe aún pensaba en el símbolo visto en el lateral. Aquello no era coincidencia. Tono mantuvo la velocidad constante, nada de persecuciones, nada de impulsividad. La experiencia enseñaba que actuar sin pensar es el primer error, pero aquella ruta ahora tenía otro significado. Minutos después, la carretera volvió a quedar desierta. Ningún faro adelante, ningún retrovisor iluminado atrás, solo el sonido del motor y de la pista mojada, y preguntas sin respuesta. Pepe rompió el silencio. ¿Y si esta carga no es única? La pregunta quedó en el aire. Tono no respondió inmediatamente, pero también ya había pensado en eso. El símbolo visto en el remolque indicaba prioridad máxima. Pero ¿por qué otro camión tendría la misma marca? ¿Serían cargas iguales? ¿Serían entregas para el mismo destino? ¿O algo mayor estaba sucediendo? La señal indicaba Ciudad del Norte, 140 kilómetros. El reloj marcaba 3:12 de la mañana. El retraso aún era recuperable, pero cualquier imprevisto lo cambiaría todo, y la carretera aún no había mostrado todo lo que tenía. Si esta historia te está atrapando, deja tu like ahora. Historias así continúan cuando el público fortalece. El tramo de obras finalmente terminó. El asfalto volvió a estar uniforme. La lluvia cesó por completo, pero una neblina leve comenzó a formarse. Visibilidad limitada nuevamente. Pepe observaba atento cada detalle. Cualquier movimiento diferente en la pista podría indicar algo. La mente ya estaba conectando puntos. Símbolo en la carga, símbolo en el otro camión. Y entonces algo surgió a lo lejos. Luces parpadeantes en el lateral de la carretera. No eran faros comunes. Parecían vehículos parados y estaban exactamente en su ruta. Tono redujo la velocidad gradualmente. No era bloqueo policial común. No había identificación clara. Solo 2 vehículos utilitarios estacionados y 3 hombres al lado. Pepe sintió la tensión subir nuevamente. ¿Estás viendo esto? Tono asintió con leve movimiento de cabeza. Aquella parada no parecía oficial, y el horario hacía todo aún más extraño. Uno de los hombres hizo señal para que se detuvieran. Movimiento firme, sin sonrisa, sin explicación visible. La decisión necesitaba ser inmediata. Si estuvieras en la cabina ahora, ¿te detendrías o seguirías directo? Comenta qué harías en esta situación. Tono evaluó rápidamente el ambiente. Ninguna patrulla identificada, ningún uniforme claro, solamente chalecos oscuros reflejando luz débil. Algo no encajaba. Decidió no detenerse completamente. Redujo lo suficiente para demostrar atención, pero mantuvo el camión en movimiento lento. Los hombres comenzaron a acercarse.
Uno de ellos miró directamente al remolque. La mirada fue directa al símbolo, no al camión, no a la cabina, exactamente al símbolo. Y eso confirmó la sospecha. Tono aceleró de forma controlada, sin arrancada brusca, sin provocar, pero dejando claro que no se detendría allí. Los hombres retrocedieron rápidamente. Por el retrovisor, Pepe vio uno de los utilitarios encenderse. Faros se encendieron, motor acelerando. La persecución había comenzado y ahora no había duda. La carretera volvía a estrecharse, curvas suaves seguidas de largos tramos rectos. Su camión estaba cargado, velocidad máxima limitada, pero estabilidad total. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento, porque lo que va a pasar ahora lo cambia todo. El utilitario intentó acercarse por el lateral, pero la potencia no era suficiente para adelantar rápido. Tono mantuvo firmeza en el volante, sin maniobras peligrosas, sin perder control. Pepe tomó la radio interna del camión. Intentó contacto en frecuencia abierta. Esta vez, una señal débil respondió. Una base cercana todavía estaba activa y eso podía ser decisivo. Transmitió posición aproximada, kilómetro estimado, dirección de la ruta, vehículo sospechoso siguiendo. La respuesta fue corta: mantengan ruta. Aquello trajo leve alivio, pero el utilitario aún estaba detrás y la ciudad del norte estaba cada vez más cerca. Faltaban menos de 60 kilómetros, pero podían ser los más difíciles. El vehículo detrás intentó nueva aproximación, ahora más agresiva, casi tocando el parachoques trasero. Pepe sintió la vibración leve del impacto de aire. La intención era clara: intimidar. Tono mantuvo la serenidad. Nada de frenar bruscamente. Nada de acelerar más allá de lo seguro. La mejor defensa era mantener control absoluto y esperar el momento correcto. ¿Ya pasaste por algo tenso en la carretera? Comenta desde qué ciudad estás viendo y comparte tu experiencia. A lo lejos surgieron luces mayores. Puesto de control oficial de entrada a la ciudad. Esta vez, identificación clara. Patrullas visibles. Movimiento organizado. El utilitario redujo súbitamente. No podía seguir adelante. Hizo retorno antes del área iluminada y desapareció en la oscuridad de la ruta, como si nunca hubiera existido. Pepe soltó el aire contenido, pero todavía había una pregunta mayor. Si estaban intentando interceptar la carga, ¿qué representaba exactamente? ¿Y por qué tanto interés? Pasaron por el control oficial, sin problemas. Documentación verificada rápidamente. Símbolo identificado como carga prioritaria especial. Destino confirmado. La señal indicaba Hospital Central, 8 kilómetros. El amanecer comenzaba a clarear el horizonte. Después de todo, estaban cerca. Pero la respuesta final aún no había sido revelada, y ella cambiaría la percepción de todo el viaje. Cuando finalmente estacionaron en el muelle del hospital, vieron movimiento intenso esperando el camión. Profesionales preparados para descargar inmediatamente. Y en aquel momento entendieron que aquella entrega era más importante de lo que imaginaban. El camión fue posicionado en el muelle con precisión. El amanecer comenzaba a iluminar el patio del hospital. El equipo ya esperaba con carritos y equipamiento. Nadie perdió tiempo con formalidades. Algo urgente estaba a punto de suceder. Tan pronto abrieron el remolque, el símbolo quedó nuevamente visible. Uno de los responsables de la recepción verificó rápidamente los documentos, firmó sin dudar y autorizó la descarga inmediata. La tensión aún estaba en el aire. Pepe observaba cada movimiento, cajas identificadas como material médico sensible, conservación especial, plazo crítico. Y ahora todo tenía sentido. ¿Pero por qué alguien intentaría impedir la entrega de algo así? Tono bajó de la cabina y acompañó el movimiento. Profesionales hablaban en tono urgente. Había pacientes esperando procedimientos. Aquella carga era esencial para cirugías programadas al amanecer. Sin ella, todo sería pospuesto.
Uno de los coordinadores se les acercó. Agradeció de forma directa, casi emocionada. Dijo que otros cargamentos similares ya habían sido desviados días antes. Por eso, la escolta discreta estaba siendo organizada. Y ahora, el rompecabezas comenzaba a encajar. El símbolo no era solo prioridad. Era identificación de un envío estratégico. Distribución controlada para hospitales de la región. Y había gente intentando interceptar esos cargamentos, no por casualidad. Entonces el camión que los adelantó no era coincidencia. Pepe sintió un escalofrío al recordar el utilitario en la carretera. No era un bloqueo común. Era intento de identificación de la carga, tal vez confirmación de ruta, tal vez intento de forzar detención. Tono permaneció en silencio por algunos segundos. La experiencia enseñaba que en la carretera no todo es visible. Hay intereses que circulan en la oscuridad, pero también hay quien elige hacer lo correcto, incluso sin reconocimiento. Si se hubieran detenido completamente en aquel bloqueo, tal vez la historia sería diferente. Tal vez la carga no llegaría. Tal vez el amanecer de aquel hospital sería otro. Y eso lo cambia todo. ¿Y tú? ¿Te habrías detenido completamente en aquella situación? La descarga fue finalizada en tiempo récord. El reloj marcaba pocos minutos antes de las 6. La meta fue cumplida, sin retraso, sin desvío. Un médico se acercó rápidamente, explicó que parte de la carga estaba compuesta por insumos raros. Procedimientos esperaban desde hacía días. Pacientes ya estaban preparados. La llegada en aquel horario era decisiva. Pepe miró a Tono. Ninguno de los dos necesitaba decir nada. La decisión tomada horas antes en la terminal ahora mostraba el peso real y el valor verdadero de la carretera. A veces uno piensa que transporta cajas, pero está transportando destinos. El coordinador preguntó si habían enfrentado problemas. Tono mencionó solo movimiento extraño en la ruta. Nada más allá de eso. Sin exageración, sin búsqueda de mérito. Pocos minutos después, patrullas oficiales llegaron al hospital. Reportes sobre intentos de interceptación ya estaban siendo investigados. La operación estaba siendo ampliada. Otras rutas estaban siendo monitoreadas. La carretera no era tan solitaria como parecía. Pepe respiró profundo al darse cuenta de algo. Si no hubieran ayudado al camionero parado antes, habrían pasado por aquel punto más temprano. Tal vez habrían encontrado el bloqueo de forma diferente. Tal vez sin tiempo para reaccionar. Una elección de solidaridad puede cambiar toda la ruta. Volvieron a la cabina después de finalizar el papeleo. El sol ya iluminaba completamente la ciudad. La tormenta de la madrugada parecía distante, pero las lecciones permanecían claras. La carretera siempre enseña. Pepe rompió el silencio primero. Si hubiéramos rechazado aquella carga, Tono completó, alguien pagaría el precio. Y no sería financiero. No todo heroísmo es anunciado. No toda misión termina con aplausos. A veces termina con silencio y motor encendido nuevamente. Listos para la próxima ruta, listos para el próximo desafío. Si crees que todavía existe honor en la carretera, deja tu like ahora. Antes de salir del patio, el coordinador volvió. Entregó un documento extra. Nueva solicitud futura. Misma identificación prioritaria. Otra ciudad. Tono analizó rápidamente. Plazo corto, ruta diferente, mismo símbolo, mismo nivel de responsabilidad. Pepe sonrió levemente. No era sobre peligro, era sobre propósito. Algunas rutas eligen a los conductores, y no al revés. ¿Aceptarías otra misión después de todo esto? El camión dejó el hospital lentamente. La ciudad comenzaba su rutina diaria. Pocos sabían lo que había sucedido en la madrugada. Pocos imaginaban el riesgo involucrado, pero eso no disminuía la importancia. La Ruta Nacional 12 ahora parecía diferente. La misma pista, el mismo asfalto, pero otra percepción, otra conciencia. Pepe miró por el retrovisor una última vez. Ningún utilitario, ningún faro sospechoso.
solamente carretera abierta y horizonte claro. No toda batalla es visible, pero toda decisión deja marca. Tono ajustó el asiento, enganchó la marcha con firmeza. El motor respondió fuerte, constante, confiable. ¿Listo para la próxima?, Pepe preguntó. Tono respondió solo con un leve asentimiento positivo. No era imprudencia, era compromiso. La carretera continúa para quien elige enfrentarla. Y en aquella mañana entendieron algo mayor. No era solo transporte, era responsabilidad compartida, era propósito. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegó esta historia. Si estuvieras en aquella cabina en aquella madrugada, ¿habrías aceptado la carga? ¿Te habrías detenido en el bloqueo? ¿O habrías seguido directo como ellos hicieron? Escribe aquí abajo qué harías. Historias como esta muestran que la carretera no es solo desafío, es carácter, es decisión bajo presión. Es elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y eso define a un verdadero camionero. Mientras el camión desaparecía en el horizonte iluminado, quedaba una certeza. Algunas rutas son peligrosas, pero más peligroso es dar la espalda a la responsabilidad. Y Tono y Pepe jamás harían eso.